María, lo que yo le propongo es que nosotros hagamos una conversación de la Ley de Seguridad Ciudadana desde la realidad. Me parece bien porque además creo que la ley violenta todo el concepto de seguridad ciudadana, porque la ley en el fondo lo que está haciendo es transmitiéndonos que está protegiendo a las instituciones del Estado y no está, digamos, enfocada en garantizar los derechos ciudadanos. Sí, en ese sentido de no estar enfocada en los derechos ciudadanos es que creo que se debe entender ese énfasis que la ley hace tanto en el mecanismo penitenciario como en la estructura de la captura, y por eso el endurecimiento de las penas es una pieza fundamental en la implementación de la ley y en el desarrollo de la ley. El endurecimiento de las penas, el aumento de las penas para ciertos delitos trata de enviar un mensaje simbólico a la sociedad, pero el efecto que va a traer en la realidad es agravar una realidad existente como la del hacinamiento de las cárceles y la falta, digamos, no solamente de lugares de detención de las personas, sino realmente de una discusión alrededor de la constitucionalidad como opera el sistema penitenciario en el país, donde este gobierno tampoco le dio una solución al fenómeno. En Colombia es cada vez más frecuente la tendencia a utilizar como único instrumento de política criminal el aumento de las penas, y eso tiene dos problemas fundamentales. El primero, que está históricamente demostrado que incrementar las sanciones penales no es una forma eficiente de combatir el delito. Pero un segundo problema es que con tantas modificaciones al Código Penal, los gobiernos terminan por perder el norte y no saber ni siquiera cuáles son las penas máximas que existen en Colombia. Un buen ejemplo de eso es la reciente Ley de Seguridad Ciudadana, que fue expedida con el argumento de que elevaba las penas en Colombia y fijaba un nuevo límite máximo en 60 años de prisión. Pues bien, ese mensaje es equivocado. Es equivocado porque en Colombia tenemos penas muy superiores a los 60 años de prisión desde hace tiempo. En el 2011, por ejemplo, se introdujo en el Código Penal el delito de tráfico de niños, niñas y adolescentes, que tiene una pena máxima de hasta 90 años de prisión. Y las sucesivas modificaciones que se le han hecho en la legislación colombiana al delito de lavado de activos han llevado a que la pena máxima para ese delito sea 118 años de prisión. De tal manera que lo que acaba de hacer la Ley de Seguridad Ciudadana en realidad es disminuir las penas máximas que ya existían en Colombia en delitos como los que les acabo de mencionar, el tráfico de niños, niñas y adolescentes, la baja de 90 a 60 años, y lavado de activos lo baja de 118 a casi la mitad, a 60 años de prisión. Eso en la práctica va a llevar a que las personas que han sido condenadas por estos dos delitos a penas superiores a los 60 años de prisión puedan solicitar que se les reduzca la pena mediante la aplicación favorable de esta nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Y fíjese cómo esto se prueba con una respuesta muy populista a un tema que en los últimos años ha dado mucho de qué hablar, sobre todo en los grandes medios de comunicación, y tiene que ver con la reincidencia. Muchas personas piden que a los reincidentes se les aumenten las penas, y aquí hay un grave error porque esa reincidencia se limita sobre el sindicado y no abre, digamos, como la investigación que debería tener todo el sistema judicial de una persona que comete un delito, de todo ese proceso y determinar si es reincidente o no, sino que se limita a las personas que simplemente son sindicados. Entonces terminan siendo unas medidas populistas que no necesariamente van dirigidas a mejorar y a garantizar esa protección de los ciudadanos, incluso frente al propio delito. Eso está conectado también con esa figura que trae el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, lo que conocemos popularmente como el Código de Policía, que son los traslados de protección, donde siempre se ha dicho que es una detención encubierta, porque realmente se trata de proteger a las personas que están o bajo el efecto de las drogas o en un estado de excitación y están inmersas en una de las conductas que contempla el código, de trasladarlos a unos lugares especiales y tenerlos ahí hasta que se pongan en manos de sus familiares o de algunos de sus conocidos. La medida en principio tiene una vocación positiva porque diferencia los lugares de detención de las personas que han cometido un delito de aquellas personas que deben ser trasladadas, digamos, bajo esta figura de protección. Sin embargo, no está teniendo en cuenta ni la capacidad de los municipios
para poder financiar esos centros de detención, que no solamente es el espacio físico, sino digamos todo el personal que debe acompañar. Y por otro lado, mi pregunta es si realmente en las ciudades y en los lugares hay tantas personas que de manera permanente estén bajo el efecto de la enajenación mental, del alcohol, y que realmente tengan que ser trasladados como que amerite la construcción. Y para cerrar, yo creo que la pepa o la cereza del pastel de la ley tiene que ver con privilegios de la fuerza pública. Uno de esos es el aumento de la pena cuando un civil asesina a un miembro de la fuerza pública. Obviamente ahí hay aumento de penas para quien asesine menores de edad, mujeres, líderes sociales, etcétera, pero hace un énfasis en que el civil que asesine a un miembro de la fuerza pública va a tener un aumento de las penas. Y no sucede lo mismo al contrario. O sea, sabemos y hemos conocido los datos, el último informe donde participó la Fundación Unidas para la Paz en temas de fuerza letal, sabemos la cantidad de civiles que han sido asesinados a manos de la fuerza pública, y pareciera que la ley no reconoce, digamos, esta situación, y por lo tanto tampoco equipara, digamos, ese aumento de las penas frente a un civil asesinado a manos de fuerza pública. Entonces creo que la pepa y la cereza es como nuevamente esos privilegios que se les da a la institucionalidad por encima de la garantía de los derechos ciudadanos. Ejemplos como estos debería llevarle al gobierno la idea de que tienen que dejar de utilizar el aumento de las sanciones como herramienta primordial de política criminal y empezar a ensayar otro tipo de medidas que fundamentalmente tienen que estar orientadas al control de las causas de la delincuencia.